Buen día. Hoy vamos a revisar el primer capítulo del libro Psicología Organizacional de Fernando Cepeda Herrera en su segunda edición, ¿sí? Que corresponde al tema del campo de la psicología organizacional, ¿sí? Vamos a revisar ahí algunos comentarios como introducción para contextualizar lo que es la psicología organizacional. Vamos a revisar lo que es la definición de psicología organizacional, cuál es la relación de la psicología organizacional con otras disciplinas que le ayudaron tanto a formarse como a irse desarrollando hasta el momento, psicología organizacional como sistema. Vamos a ver también qué nutre o cuáles son los insumos de la psicología organizacional, cuáles son los roles de la psicología organizacional y cuáles son los productos, es decir, cuáles son los beneficios que de alguna manera podemos alcanzar o lograr con la psicología organizacional y sobre todo en qué áreas, ¿no? Algo bien importante. En esta empresa la gente es lo más importante. No sé si ustedes han escuchado alguna vez esta frase, ¿sí? Que está así como muy común. La pregunta sería, así muy en concreto, ¿en esta empresa realmente la gente es lo más importante? O bien es lo más importante mientras no vayas a ir en contra de mis utilidades y de mi prestigio como jefe, ¿no? Mientras no lo pongas en peligro, ¿sí? Entonces se pueden dar los dos casos, ¿no? Pero lo podemos encontrar cuando de pronto vemos que hay quienes promueven esta parte de la importancia de la participación de los trabajadores, pero en realidad lo hacen muy por debajo de sus propósitos personales, ¿no? Pero bueno, aquí la intención es, cualquiera que sea el caso, pues los líderes, los gerentes, los supervisores, etcétera, ellos van a buscar que sus trabajadores, sus empleados o quienes colaboran con ellos, bueno, pues aumenten su productividad principalmente, que tengan una actitud como más positiva frente a lo que son sus actividades, que tengan compromiso con la organización, ¿sí? Si se fijan, de alguna manera ellos lo que quieren es que todo vaya así como muy bien en función de toda la productividad que se pueda llevar a cabo, ¿no? En este caso, bueno, pues hay quienes pretenden como disminuir lo que es la rotación del personal, favorecer la disposición a los cambios, entre otras cosas, ¿no? Entonces, y estas empresas o estas instituciones o estas organizaciones frecuentemente notamos cómo se identifica en ellas que sus integrantes adopten con profundidad su filosofía y participen activamente en la consecución de su misión organizacional, ¿sí? Es decir, quiere decir que la filosofía o adoptar la filosofía significa como hacerse, eh, todos pensar de la misma manera, ser de la misma manera, tener los mismos principios, todos los que trabajan en la empresa. Sí, por ejemplo, habrá empresas en las que uno de los principios más fuertes dentro de su filosofía pueda ser el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, ¿sí? No como las transnacionales que muchas dicen ser como amigables con el medio ambiente y sin embargo pues no es más que una situación mediática, ¿no? Como para publicidad, como para mercadotecnia, ¿no? Habrá quienes a lo mejor sus principios realmente sean de protección al ambiente, ¿sí? Y habrá quienes no les importe el medio ambiente. Bueno, pues en las empresas la idea es que todos piensen así, ¿sale? Aunque uno sea así como, se escucha como más maquiavélico, no sé, y otros así como más el cuidado de la vida, la trascendencia, etcétera, ¿no? Entonces, pero tienen que adoptar la filosofía, ¿sí? Y saber precisamente y que participen en lo que es la misión organizacional o de alguna manera la razón de ser de la organización, ¿sí? Por otro lado, también esperan pues que sean más productivos, ¿sí? Que de alguna manera también se puedan apoyar a como expandirse, a extenderse, ¿sí? Como organizaciones que también ellos esperan que los empleados sean mejores servidores cuando se trata, por ejemplo, de atención al público,
¿sí? Que acude a sus servicios, ¿no? Eso también. Por otro lado también que sigan con mucho entusiasmo, es decir, que estén muy motivados para lo que es el trabajo y sobre todo para seguir a sus líderes formales, ¿no? Eso es como también otra de las intenciones, que se orienten al trabajo, claro, en plena integración con los demás miembros, ¿sí? Es decir, que de alguna manera entre ellos haya una mejor integración, ¿sí? Y de esta manera que se vayan solucionando los conflictos interpersonales surgidos entre ellos, ¿no? ¿Vale? Entonces, tiene mucho que ver la interacción. Eso lo vamos a ir revisando ahorita, viendo los demás temas. Que promuevan y adopten los cambios y las transformaciones requeridos institucionalmente. Todo este proceso pues ya ha cambiado, ¿no? A lo mejor antes eran muy pocos los cambios que se iban haciendo en función, por ejemplo, de la tecnología. Ahora ya no, ahora son rapidísimos los cambios, entonces tienes que estar actualizado permanentemente, tienes que estar promoviendo, estar al día, porque bueno, pues te vas quedando atrás y definitivamente la empresa puede pues caducar, ¿no? Que hemos visto muchísimos casos de empresas que les pasa. Que usen lo mejor de su creatividad y habilidad para la toma de decisiones con el propósito de solucionar los problemas que enfrentan las organizaciones, ¿sí? Esa parte es así como sumamente importante. Y bueno, eso es lo que algunas buscan. Si nosotros nos vamos así como a seguir contextualizando en este sentido lo que es la psicología organizacional, entonces podemos ver que surge como consecuencia de la revolución industrial. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que nosotros observamos de alguna manera en la revolución industrial? Bueno, la revolución industrial es disruptiva, es decir, marca una época de un antes y un después en la vida del mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en un inicio, por ejemplo, había esta producción como manual, de producto por producto, se necesitaban a lo mejor muchas personas para un solo producto. Me imagino, por ejemplo, un carro, un automóvil que recién estaban surgiendo. Y cuando viene la revolución industrial es cuando se empiezan a desarrollar todo lo que es esto de la producción en serie, ¿sí? Entonces ya eran muchas personas haciendo algo muy específico y entonces empezaban a producir, por ejemplo, muchos carros, armas, etcétera, ¿no? Muchos productos que entonces marca una época muy interesante. Y bueno, pues se dice que precisamente la revolución industrial es la que hace que se detone lo que es o se desarrolle lo que es la psicología organizacional. Por eso se pone como algo así como como la base pues de la psicología organizacional. Inclusive se llamaba pues o se le pudo llamar también psicología industrial, ¿sí? Porque bueno, pues se desarrolló desde esa perspectiva, aunque ahora sabemos que ya es en sí pues, psicología organizacional. ¿Por qué psicología organizacional? Porque es más amplio el concepto, ¿sí? O sea, la psicología industrial quedaría nada más en un área, la psicología laboral, la psicología, etcétera. Entonces, la psicología organizacional pues incluye cualquier proceso psicológico que se dé dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, más bien esa es como la idea de ver cómo la podemos ir generando. Uno de los primeros intentos por aplicar principios y herramientas psicológicas en lo que es el terreno laboral y organizacional proviene de Alfred Binet. Acuérdense que él es el que desarrolla la primera prueba para medir la inteligencia, ¿sí? Entonces es cuando de alguna manera se busca que estas sean aplicadas a lo que es la industria, pues, o las organizaciones. ¿Por qué? Pues porque eso de alguna manera nos permite que como identificar a quién mandamos para un área y a quién se manda para otra, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando estas ideas de la inteligencia, del estudio de la inteligencia, llegan a Estados Unidos,
bueno, pues se empiezan a sofisticar tanto junto con los procesos tecnológicos y de las nuevas formas de producción, que se trató de aplicar mediciones de inteligencia para la sección de los trabajadores más aptos para enfrentar retos. Entonces ellos decían, bueno, él es más inteligente, entonces es más apto para ciertas actividades. Claro que aquí podemos encontrar, por ejemplo, de pronto, pues que ya ahorita estamos en el tema de estar estudiando la inteligencia emocional, ¿verdad? Que es algo tan muy interesante y que se da a partir de muchas investigaciones y conclusiones, pero esta parte comienza precisamente en esta medición de la inteligencia. Entonces, cuando las ideas de Binet llegan a Estados Unidos, se empezaron a sofisticar junto con lo que son los procesos tecnológicos, de estas nuevas formas de producción que nos marca la revolución industrial, y esto hace que se apliquen o se traten de aplicar mediciones de inteligencia para los trabajadores que pudieran ser más aptos para enfrentar ciertos retos, ¿no? El detonador que extiende las prácticas de medición en este sentido fue precisamente la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa en la Primera Guerra Mundial? Bueno, que muchos trabajadores tenían que ser asignados a varias unidades dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces para eso se contratan los psicólogos, en este caso psicólogos organizacionales, precisamente para examinar a esos reclutas y después colocarlos en puestos adecuados. Por ejemplo, a partir de estas pruebas, lo que ellos hacían, que bueno, a los más inteligentes o a los más aptos en esas habilidades, los mandaban a las áreas, por ejemplo, de capacitación, ¿sí? Y entonces, y los menos inteligentes, pues a la infantería, ¿no? Él plantea inclusive por ahí algunas, dos pruebas diferentes para los que sabían leer y para los que no, ¿sí? Entonces, no quiere decir que si no sabían leer no fueran inteligentes, porque su contexto tanto social como cultural o económico, pues a lo mejor eran diferentes, y para entonces pues no había el mismo acceso a lo que es los estudios, ¿no? Pero no necesariamente marcaba. Entonces por eso él plantea estas dos pruebas, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con el tiempo va avanzando todo este desarrollo de la investigación y viene una época muy parteaguas en lo que es ya la psicología organizacional como tal, ¿no? Que son los experimentos precisamente de Elton Mayo, ¿sí? Él es un sociólogo, psicólogo, que empieza a analizar todo lo que son, de Harvard, que empieza a analizar todo lo que son los comportamientos de las personas dentro de las organizaciones, y hace un experimento muy famoso que es el experimento Hawthorne, en donde en una empresa, en la Western Electric, él hace, que está en uno de los suburbios, él hace un experimento en donde pone a los empleados en diferentes contextos, ¿sí? Y donde ellos originalmente lo que pretendían era precisamente como identificar si la parte de las características físicas y las del medio ambiente, si nosotros las modificamos, podrían ir más allá e influir en lo que es la productividad de las trabajadores, ¿sí? Entonces él empieza a hacer varios experimentos. Por ejemplo, en uno de ellos pone un grupo control en donde la intensidad de la luz pues siempre es la misma. Por otro lado, pone otro grupo experimental en donde él empieza a variar lo que son las intensidades de la luz, ¿sí? Y por otro lado, por ejemplo, también hizo modificaciones en lo que es los horarios de trabajo, incentivos económicos, y entonces en determinadas condiciones físicas o fisiológicas. Y si bien es cierto que hubo algunos como resultados, pues fueron así un tanto ambiguos, ¿no? Porque decían, bueno, ¿por qué de pronto pareciera que aquí sí hay un poquito más de productividad y acá no? Pero no, resulta que también sí
¿sí? Y en ambas situaciones lo que se daba es que, si bien es cierto, influía la parte como fisiológica, también era muy importante otros elementos que ellos no se daban cuenta de qué, ¿sale? Y entonces empezaron bueno, siguen investigando, y entonces Mayo y su equipo se dan cuenta que era más bien como longitudinal durante el tiempo, que era donde se empezaba a desarrollar como de mayor manera la productividad en ambos grupos, ¿sí? Entonces, ¿a qué conclusión llega Mayo en este experimento de Hawthorne? Se da cuenta que la interacción de las personas es sumamente importante, ¿no? La productividad está determinada por la capacidad física, sí, pero también por las normas morales, sí, es decir, por toda esta parte de los procesos que se dan entre las personas, los procesos sociales que se dan entre las personas. También se da cuenta que el comportamiento individual se apoya por un grupo, por completo en el grupo, ¿sí? Entonces, la interacción que se da en este grupo es lo que hace que las personas sean más productivas, ¿sí? Entonces también se dieron cuenta, por ejemplo, que producir diferente a la norma social se pierde el respeto a los compañeros, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si ellos, por ejemplo, tenían ciertas reglas sociales, me estoy refiriendo a las reglas sociales, y bueno, quienes iban como en otro sentido, su manera de ser o su manera de pensar, bueno, pues podían bajar su productividad, ¿no? Y también se dieron cuenta que las empresas estaban compuestas por grupos informales, o sea, además de estos grupos formales estructurales de lo que es la organización, bueno, pues también se dieron cuenta que había grupos informales que inclusive llegaban a tener más influencia en las personas dentro de las organizaciones, ¿sí? Eso también se llegó a concluir Elton Mayo y su equipo, ¿no? Entonces algo también importante es que es mejor incluir al trabajador en la toma de decisiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajador se siente parte de la empresa, y entonces la siguiente sería: la mayor interacción, hay mayor productividad. Mientras mejor esté la interacción entre los trabajadores, entonces va a aumentar la productividad, ¿sí? Y los cambios producen reacción en el personal. Todos esos cambios que se realizan en la empresa, de alguna manera también las personas las van a resentir, y por eso es importante involucrarlos. Comenta que los trabajadores, mientras más felices sean, entonces van a ser más productivos, ¿sí? Entonces aquí podemos encontrar cómo él está ya planteando, por eso se le considera que es un parteaguas en lo que es la psicología organizacional, ¿no? Eh, Finalmente, bueno, pues la psicología organizacional se consolida como una disciplina en 1970, ya como una disciplina científica, gracias a estudios desarrollados en Estados Unidos a partir de la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, ¿qué es la psicología organizacional? Fernando Cepeda plantea, luego de analizar varias posibles definiciones, pues con la que él se queda es precisamente con esta, ¿no? La psicología organizacional es la rama de la psicología que se dedica al estudio de fenómenos psicológicos individuales y grupales al interior de las organizaciones, y a través de las formas en que los procesos organizacionales ejercen su impacto en la persona. Es algo así como buscar, es un proceso como circular, ¿no? Yo así lo veo, o bidireccional, mejor dicho, en el que como mi procesos psicológicos, mi comportamiento frente a los demás en la organización influye en ellos, ¿sí? Y cómo todas las personas o los que son parte de la institución, la organizacional, ellos cómo influyen ese grupo en mi comportamiento, ¿sí? Entonces, por eso es como bidireccional. Y cómo también todos esos procesos organizacionales ejercen impacto. Por ejemplo,
Alguien que es muy, por ejemplo, muy autoritario, ¿sí? Yo soy muy autoritario, llego y quiero ejercer mi autoridad de una manera coercitiva en el grupo, entonces eso va a influir en el comportamiento de ellos y en su productividad. Y también, por ejemplo, si yo soy una persona que a lo mejor, vamos, voy a dejar lo mismo, yo estoy acostumbrado a ser autoritario, pero resulta que todos los que están en la organización, de alguna manera ellos se comportan diferente y entonces no me permiten ser autoritario y van a influir en mí y de tal manera que yo voy a empezar a cambiar mi comportamiento. ¿Cuáles son los métodos que utiliza la psicología organizacional para sus investigaciones? Bueno, pues como cualquier rama de la psicología, es pues a través de autodescripciones, al observar los comportamientos, hacer pruebas para respuestas fisiológicas y bueno, combinar alguno de estos métodos, ¿no? También. Entonces no podemos, pues es prácticamente lo que utiliza. Si ustedes han escuchado o conocen, por ejemplo, la psicología experimental, entonces se van a dar cuenta de cómo son estos métodos que se utilizan tanto fuera como dentro de lo que es la psicología organizacional, ¿sí? Claro, los diseños de las investigaciones pueden adoptar diferentes modalidades, ¿sí? Como la observación pasiva, por ejemplo, es decir, una observación en la que tú veas el fenómeno sin estar dentro de él o sin influir en él, ¿sí? Las experimentaciones también, la investigación documental también, el estar viendo compilaciones, otras investigaciones, etcétera, o también las combinaciones de la observación y la experimentación también se puede dar, ¿no? Inclusive hasta la experimentación activa, ¿no? La participante, pues. También se utilizan en cuanto a investigaciones de campo, también pues los estudios de laboratorio, los mismos estudios de campo, las simulaciones, los metaanálisis, ¿sale? Entonces, es la metodología de investigación pues que se utiliza. Ahora, por otro lado, vamos a ver las relaciones con otras disciplinas. ¿Cuáles son, de alguna manera, las disciplinas que influyen en el desarrollo, tanto en la creación como en el desarrollo de la psicología organizacional? Principalmente, pues como hace rato lo comentaba, la psicología industrial, ¿sí? Esa pues es así como el antecedente de lo que es la psicología organizacional. Influye, claro, la psicología social, porque nos damos cuenta también ya ahora sí de la interacción que se da entre los sujetos. La misma sociología también es parte de estas disciplinas que influyen en el desarrollo. Aquí la diferencia sería que la psicología social estudia esta parte de cómo influyen entre sí los miembros de la organización, ¿no? Los que están ahí o en los entornos sociales. La psicología del consumidor, que bueno, esa es realmente es una rama nueva, tiene poco tiempo que se ha desarrollado, pero que también influye de sobremanera en el desarrollo de la psicología organizacional, la sociología, como lo mencionaba ahorita, la antropología, el estudio del hombre, todas estas disciplinas administrativas que tienen como finalidad, claro que eh, producir más, como luego dicen, producir más con menos, ¿no? Hacer más con menos, que es todo un estudio que se da para poder ser mejor productivos y más eficaces, ¿no? También lo que es el desarrollo organizacional es algo como muy eh, innecesario, lo que es dentro de las organizaciones, ¿sí? Cómo se van desarrollando tanto como personas dentro de lo que es la organización, ¿no? Cómo va creciendo la gente, que es algo también muy importante para este tipo de estudios. Gracias a estas interacciones que se dan junto con las disciplinas, bueno, pues la psicología organizacional logra beneficiarse y también a los investigadores, a los integrantes de las organizaciones, transforman lo que son los insumos de los conocimientos en beneficios para las personas, ¿no? Y aquí vemos cómo, por ejemplo, las mismas disciplinas, cómo se va dando así como esta interacción, ¿sí?
Entonces llegan los insumos, es decir, de qué se nutre lo que es la psicología organizacional, y luego vemos que influyen todas estas ciencias o estas disciplinas, ¿sí?, que acabamos de mencionar. ¿Para qué? Pues para que salga un producto, ¿no? O para poder obtener beneficios a partir de lo que es la psicología ya organizacional en sí, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver lo que es la psicología organizacional como sistema, ¿sí? Entonces, es a partir de Mixberg en 1978 que las organizaciones son vistas como sistemas cuyos componentes mantienen entre sí una estrecha relación, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, en un área de la organización existe alguna situación X, por una situación de algún error en los procesos, entonces va a influir en toda la organización, ¿sí? Es como un engranaje, por eso se le llama esta perspectiva sistémica de lo que es la psicología organizacional, porque todo de alguna manera está entrelazado y sobre todo entre las personas, ¿no? Entonces, mi comportamiento pues va a influir o puede influir en el comportamiento tal vez de otra área o inclusive de toda la organización, ¿no? Entonces él plantea en este sentido que hay varios como elementos de este sistema, ¿sí? Y entonces él menciona, por ejemplo, en este caso, como primer elemento a lo que es el corazón operativo, que es generalmente integrado por los obreros, los trabajadores, o lo que son todos los operativos, ¿no? Los operarios, que están de alguna manera dándole vida o haciendo funcionar ya en la acción a lo que es la empresa, ¿no? Por otro lado, bueno, pues el siguiente nivel, que es como la gerencia media o los mandos medios, ¿sí? Que es una línea que, vamos, dirige o coordina a lo que es el corazón operativo, ¿no? A los operarios, pues. Entonces también es muy importante otra parte que es lo que es la estructura tecnológica, que incluye pues las tecnologías de producción, las informáticas y las de gestión, ¿no? Y luego también podemos encontrar todo lo que son las áreas de soporte, como son las áreas del capital humano o de recursos humanos, las adquisiciones, las finanzas, todo esto que de alguna manera también va a influir de sobremanera en lo que es la organización, ¿no? Si se me viene a la mente, por ejemplo, que alguien no compró ciertos insumos, o alguien por ahí no hizo bien los cálculos, y pues va a influir en toda la empresa, ¿no? Y claro, al final pues vienen quedando pues así que los más importantes, aunque lo pongan al final, pero pues la cúspide, ¿no? Los de arriba, la gerencia, el consejo de administración, los dueños, que son los que finalmente van a estar dirigiendo todo lo que es la empresa, ¿sí? Entonces, si alguno de estos elementos no va bien, entonces va a influir en todos los demás. Y por el contrario, si alguno de estos elementos está haciendo muy bien sus funciones, entonces la empresa pues va a poder seguir mucho mejor, ¿no? Aquí estamos viendo cómo hay cierto proceso que se da en lo que es la psicología organizacional. Entonces, estos insumos se deben de ir transformando a partir del desempeño de ciertos roles para generar ciertos productos o servicios específicos. ¿Cuáles son los insumos de la psicología organizacional? Pues la investigación, ¿sí? Es decir, todo lo que se está haciendo para desarrollarla, y los problemas de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a partir de esos problemas que encuentro, entonces tengo que hacer algo para mejorarlos. Si esos problemas no existieran, pues entonces no tengo nada que hacer para mejorar, porque ya está todo bien. Claro que también está la parte de la investigación. A lo mejor va todo bien, pero yo quiero investigar para ir mejor. Ahora, en esto de las organizaciones, pues no hay realmente una homeostasis, ¿no? A lo mejor pareciera que se está buscando, pero inmediatamente se rompe el equilibrio y siempre tenemos que estar en constante cambio. ¿Cuáles son los insumos de la psicología organizacional? Es decir, ¿de qué se nutre la psicología organizacional? ¿Cuáles son los elementos que ellos agarran para poder ir desarrollando a la psicología organizacional? ¿Sí? Ahorita lo mencionabas,
lo mencionábamos, pues precisamente viene siendo lo que es la investigación, tanto básica como aplicada, claro que principalmente la aplicada. Y no es más que utilizar la psicología experimental dentro de las organizaciones, ¿no? Cuando hacemos cambios en ciertos grupos, hacemos algunas comparaciones, influimos en el ambiente, etcétera, ¿no? Todo lo que es, o bien, después de llegar a ciertas conclusiones, aplicamos también ciertas actividades como parte de las conclusiones que sacamos, y entonces es cuando nosotros logramos tener beneficios de la psicología organizacional, ¿no? Y sobre todo que encontramos que se pueden registrar todos esos para posteriores actividades. Además también de las preocupaciones y los problemas reales de los individuos, los grupos y las instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Que justo lo que está pasando entre ellos es lo que nos hace de alguna manera trabajar y mejorar, ¿no? ¿Cuáles son los roles de la psicología organizacional? ¿Sí? Como cualquier rama de la psicología, pues tiene ciertos roles, ¿no? Dentro de lo que es las organizaciones. Que bueno, pues es de investigación, de orientación, como parámetro y como agente compilador. ¿Qué quiere decir esto? En el sentido en el rol de investigación, bueno, pues tiene como finalidad una mejor comprensión de los fenómenos que se dan con estas aplicaciones o investigaciones que estamos realizando, ¿no? Entonces se trata así como de comprender lo que está pasando dentro de la organización. Como orientación, bueno, pues también nosotros como psicólogos organizacionales podemos influir de alguna manera en todo lo que es la organización en sí, pues poniendo a lo mejor lineamientos o marcando lineamientos, políticas, normas, algunos procesos de trabajo, plantear algunas estructuras organizacionales, podemos participar de todo eso dentro de la organización, también como parámetro. Entonces, a partir de esas investigaciones que se hacen, esas pueden de alguna manera servir como base para otras investigaciones nuevas, pueden servir también como base para nuevos procesos o para implementar que un proceso que ya estuvo en algún lugar, pues implementarlo en otro tal vez. Se me ocurre que también pueda ser para yo tener un mínimo de características en ciertas situaciones y poder ir mejorándolas, ¿no? Un poquito se me viene a la mente como esta parte precisamente de las pruebas de inteligencia, que bueno, hay parámetros hasta cierto punto, cierto nivel intelectual o cierto CI, estamos en la normalidad y a partir de ahí pues se puede desarrollar más o bien identificar un CI menor, ¿no? Más o menos eso se refiere con el parámetro. Y como agente, bueno, pues de alguna manera lo que hace también es que de alguna manera va conjuntando y va describiendo todos esos conocimientos y habilidades que ya se estuvieron tanto detectando como trabajando, ¿sí? Y bueno, pues los va retomando para optimizar lo que es la vida organizacional, ¿no? Eso sería la parte de los roles. ¿Cuáles son los productos de la psicología organizacional? Es decir, ¿cuáles como los beneficios de alguna manera de estarle aplicando? Bueno, pues se buscaría incrementar la motivación y la satisfacción de quienes colaboran en las organizaciones para contribuir al logro de sus metas y objetivos, mejorar la eficiencia de las personas en la organización con el propósito que realmente logren resultados que se esperen de ellas, y derribar las barreras psicológicas que impidan el desarrollo de la creatividad y favorecer el crecimiento de las personas, de sus grupos y de la organización en su conjunto, ¿no? Entonces, se fijan, sí hay importantes productos a partir de aplicar la psicología organizacional dentro de las instituciones o de las empresas, ¿no? De las organizaciones en sí, pues, ¿sale? Como cualquier campo de conocimiento aplicado, la psicología organizacional está a disposición de quienes quieran y deseen recurrir a ella, aunque también es importante mencionar que como los más beneficiados pues son los que las encabezan, ¿no? Y bueno, al interior de las organizaciones pues esta disciplina puede brindar valiosas aportaciones a todas las áreas que la componen, y especialmente se reconocen las siguientes, por ejemplo a los directivos,
administración de las personas, tareas de mercadotecnia, control de calidad, planeación, organización y métodos de procedimiento, desarrollo organizacional o inclusive a nivel individual, ¿no? Pero si se fijan, es a quienes están dirigiendo personas, sobre todo, o a los que tienen que influir en personas. Entonces la psicología organizacional puede ser muy, muy valiosa en el sentido de lo que pueda de alguna manera a ellos aportarles. ¿No? El desarrollo de las personas y de sus organizaciones, que es algo muy importante. La eficacia de esta rama de la psicología podría explicarse a partir de una analogía simple. Una persona puede apropiarse del dinero de otra persona de tres maneras distintas, así en términos generales. Una, mediante un asalto. Dos, a través del engaño o del fraude. Y tres, a través de esta negociación que de alguna manera podemos hacer para llegar a un acuerdo en donde todos nos podamos beneficiar, ¿sí? Que dice literal, textualmente, por medio de la venta de un producto o servicio que esta persona necesita para mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, firmar un contrato de compromiso mutuo que contenga condiciones justas para que trabajen en conjunto, por ejemplo, ¿no? Entonces, si se fijan, pues son los tres elementos: explotas, manipulas o negocias, ¿sí? Y entonces la idea precisamente de la psicología organizacional es justo que sea encontrar esta parte de la motivación a los demás, ¿no? Es que la parte que las personas realmente quieran estar, que realmente quieran participar. Esa es una. Acuérdense que la motivación no nada más llega, y según inclusive fundado en Mayo, en los experimentos de Elton Mayo, podemos encontrar que no necesariamente es el salario o los cambios de horario, etcétera, sino la motivación o cómo se sientan ellos dentro de la organización, el cómo se vayan en este proceso de autorrealización, ¿no? Cómo se vayan creciendo dentro de lo que es la empresa o la institución en la que estén trabajando, ¿sí? Entonces, los hallazgos de la psicología organizacional nos han conducido a la certeza de que las personas somos verdaderamente más productivas cuando logramos establecer relaciones igualitarias y ampliamente participativas en nuestros ambientes laborales, que a la vez favorezcan una mayor autocomprensión y autodesarrollo como individuos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la perspectiva, pues, de esta materia o de esta área? Pues apoyar el crecimiento de los individuos para contribuir al logro de los objetivos organizacionales y al mismo tiempo abrir caminos para satisfacer las necesidades de la sociedad. Este enfoque consiste en que las mejoras de la productividad toman en cuenta tres elementos esenciales que comparten los frutos de dicho mejoramiento, ¿sí? Los trabajadores involucrados, los clientes que deben estar deseosos de comprar productos y servicios, y los dueños y administraciones que tienen que invertir y pues que son los que ponen el recurso, ¿no? Y organizar el proceso, ¿sí? Entonces son de alguna manera los elementos que están involucrados dentro de esta perspectiva. Es decir, no nada más estamos hacia el interior de la empresa, sino también tomas en cuenta en esta ocasión, para estas épocas, lo que son lo que necesita o quiere o desea lo que es el cliente, ¿no? ¿Sale? El campo de la psicología en las situaciones concretas de una institución específica estará fuertemente influido por el nivel de convencimiento y por el nivel de apoyo en la filosofía, políticas, estructuras, procesos, recursos, conocimiento, información y tiempo que decidan otorgarle sus altos directivos o funcionarios, ¿no? La ciencia suele tener respuestas, pero solo las personas son las responsables de buscarlas y ponerlas en práctica, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto sería la y bueno, pues con esto terminamos lo que es el tema, pues a estudiarlo y ojalá ya también lo comentaremos en vivo en la clase para ir aterrizando algunos conceptos que a ustedes les haya quedado duda y bueno, pues continuaremos con la próxima. Gracias, saludos.